Buenas, en este video vamos a hablar sobre fuerzas eléctricas, campo eléctrico y magnetismo. En este caso mi grupo está conformado por Julián Ruiz y este servidor que es el Eliseo Calderón. Yo precisamente voy a hablar sobre fuerza eléctrica y campo eléctrico. Primero tenemos que identificar qué es una fuerza eléctrica. Entre dos o más cargas aparecen fuerzas denominadas fuerzas eléctricas, cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que las separa, mientras que su signo depende del signo de cada carga. Las cargas del mismo signo se repelan entre sí, mientras que las del distinto signo se atraen. Este concepto lo vamos a entender, voy a explicar algo para que más o menos entendamos este concepto. Por ejemplo, si tenemos una carga Q1 positiva y una carga Q2 negativa y una distancia entre ellas, como dice en el enunciado, van a ejercer una fuerza. Simplemente por ser cargas ellas van a tener una fuerza. Y esta fuerza es de atracción porque son de signos contrarios. Coulomb es alguien muy reconocido cuando hablamos de estos temas de fuerza, porque él fue el que dictó una ley llamada ley de Coulomb, precisamente en honor a su nombre, la cual dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Con esta se le agrega una constante K de proporcionalidad, la cual es aproximada a 9 por 10 a la 9 Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Tenemos que aclarar que Coulomb son las medidas de las cargas, precisamente en honor al nombre de Charles Coulomb. Aquí tenemos un diagrama de cuando son del mismo, las cargas son del mismo signo que se repelan, y cuando son del contrario. Bueno, ahora vamos a hablar sobre campos eléctricos. Un campo eléctrico existe cuando se encuentra una carga y representa el vínculo entre estas y otras cargas. El momento de determinar la interacción entre ambas y la fuerza ejercida. Tiene carácter vectorial y se representa por medio de líneas de campo. Si la carga es positiva, el campo eléctrico es radial y saliente a dicha carga. Si es negativa, es radial e entrante. Bueno, si tenemos una carga puntual positiva y le agregamos una carga de prueba, vamos a tener un vector fuerza, pero también obtendremos un vector de campo eléctrico, donde este campo eléctrico lo podemos hallar por medio de esta ecuación: fuerza es igual a carga por campo eléctrico. Aunque también podemos despejarla y podemos encontrar que campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga. Al seguir anotando varias cargas de prueba a los diferentes lados, vamos a llegar a la conclusión de este último diagrama. Por lo tanto, si tenemos una carga puntual negativa, le agregamos una carga de prueba positiva, como son signos contrarios, se van a atraer, generando un vector fuerza y un vector carga eléctrica, campo eléctrico. Perdón. Por consiguiente, si le seguimos agregando cargas positivas, vamos a dar con este último diagrama. Cuando ya hablamos de un dipolo,
es cuando dos cargas puntuales con la misma intensidad están ejerciendo ya un sistema. Esto lo podemos comparar como el sistema de un bombillo, en el cual ya se ejerce una carga positiva y una carga negativa. Si queremos saber la intensidad de esta carga, podemos agregar una carga de prueba positiva, en donde nos va a dar un vector de repulsión y un vector de atracción, en la cual la suma de estos vectores nos va a dar un vector fuerza y por lo consiguiente un vector de campo eléctrico. Sabiendo este concepto, en cualquiera de las líneas que están onduladas podemos obtener fuerza y campo eléctrico. Y si colocamos este campo de prueba en el centro, podemos llegar a una característica que tienen estos tipos de campos eléctricos, en el cual en el interior de un conductor el campo eléctrico es cero, porque aquí no hacen ángulo y la fuerza siempre va a estar perpendicular a la línea. Esto es cuando hablamos de cargas diferentes. Cuando hablamos de cargas iguales, por ejemplo en el caso de las positivas, siempre van a salir desde el lado de lo positivo y van a tener como en forma de una asíntota, donde no van a encontrarse nunca, porque entre ellas dos se repelan. En el caso que fueran negativas, estas líneas entrarían, no saldrían, y así por consiguiente. Bueno, ahora realizaremos un ejercicio donde aplicaremos la ley de Coulomb. El ejercicio, tenemos una carga Q, tenemos dos cargas positivas, una carga Q con 2 microcoulones y una carga B con 18 microcoulones, y vamos a instalar una carga C a una distancia en el cual estén en equilibrio. La pregunta es: ¿a qué distancia de la carga, a qué distancia X de la carga A se debe instalar la carga C para que estén en equilibrio? Bueno, en la solución de este problema nos tenemos que basar principalmente en el equilibrio, y esto nos manda a la primera ley de Newton, la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Para esto, para encontrar las fuerzas que ejercen en esta partícula, realizamos el diagrama de flujo, del diagrama de cuerpo libre, disculpen, en donde identificamos las fuerzas. Ya haciendo este proceso, identificamos y podemos decir que QB menos QA es igual a 0. Pudiendo igualarlas y ya teniendo el concepto claro de Coulomb, podemos saber a qué vale la fuerza, cada fuerza, y la podemos aplicar, obteniendo que la fuerza de QB es la constante por QB por QC sobre 12 menos X al cuadrado. Este 12 menos X es la distancia que hay, de QC a QB. Como tenemos una distancia de 12 centímetros, entonces para hallar la distancia tenemos que restarle X para saber la distancia de QC a QB.
Y lo mismo con QA. Bueno, la constante de integración QA por QC sobre la distancia, que en este caso es X al cuadrado. En este proceso se pueden cancelar las constantes y pues se pueden cancelar las QC, dándonos como resultado, o despejando, podemos despejar de una vez, dándonos como resultado que QB sobre QA por X a la 2 es igual a 12 menos X al cuadrado. Ya podemos en este paso reemplazamos las unidades, que son de QB, son 18 microcoulomb, y de QA, que son 2 microcoulomb. Hacemos las operaciones correspondientes, se cancelan los microcoulomb, se hacen las operaciones de división, se saca la raíz cuadrada para eliminar los exponentes, dándonos que 3x es igual a 12 menos x, donde despejaremos a x, la cual será 4x, que es igual a 12. Y por último tendremos la respuesta que x es igual a 3 centímetros. Como conclusión, para que la carga C se encuentre en equilibrio con la carga A y la carga B, tiene que estar a 3 centímetros de la carga A. Gracias. Hola, en este video hablaremos un poco acerca de lo que es el concepto y las características de los campos magnéticos y las fuerzas magnéticas. Entonces tenemos, ¿qué es un campo magnético? Es el campo que ejerce fuerzas denominadas magnéticas sobre partículas cargadas en movimiento. Al igual que el campo eléctrico, es un campo vectorial, pero no produce ningún efecto sobre cargas en reposo. Acá tenemos un concepto de lo que es el campo magnético y notamos tres características importantes, las cuales son que el campo magnético solo ejerce fuerza en partículas cargadas en movimiento. Eso quiere decir que no produce ningún efecto, no genera ninguna fuerza sobre partículas en reposo. Ahora, otra característica es que el campo magnético, al igual que el campo eléctrico, es un campo vectorial. Entendido ahora esto, tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo se genera un campo magnético? Este se puede generar de tres formas: de forma natural, que un ejemplo es la magnetita, de cargas en movimiento, corrientes que circulan en un conductor. Para esto podemos ver tres figuras que son claros ejemplos de fuentes que pueden generar campos magnéticos. Como primero tenemos el imán, que es uno de los ejemplos más populares. Tenemos lo que es una carga en movimiento, la cual alrededor de ella se genera un campo magnético. Y también tenemos el caso que al circular corriente por un conductor, alrededor de este se genera campo magnético. Ahora, ¿cómo podemos visualizar un campo magnético? Una manera de hacerlo de forma experimental es colocar limaduras de hierro alrededor del imán. Y observamos cómo alrededor del imán se agrupan las limaduras de hierro de esta manera, formando líneas curvas. ¿Cómo sería este mismo ejemplo si se colocaran de forma continua esas líneas? Tendríamos el siguiente diagrama. Tenemos un dibujo donde tenemos el norte y el sur de un imán. Por convención, los físicos han establecido que las líneas del campo magnético salen del polo norte y entran por el polo sur. Este sería uno de los muchos ejemplos en los que se podría visualizar el campo magnético. ¿Qué pasa con las líneas de campo magnético? El valor del campo magnético va a ser la tangente a las líneas del campo, como lo podemos notar acá, las cuales son muchas. Por tanto,
ese vector de campo magnético se podría calcular en distintos puntos alrededor de esa fuente que genera campo magnético. Ahora tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo calcular el vector campo magnético? Esta ecuación de forma general se obtiene por medio de la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère. Es decir, acá tenemos tres ejemplos claros de lo que serían fuentes que me generan un campo magnético. Como primero tenemos un cable rectilíneo en el cual circula corriente y alrededor de él se genera un campo magnético. Luego tenemos una espiral circular que, al igual que el cable rectilíneo, también nos genera alrededor de esta espiral campo magnético. En estos dos casos las expresiones que hay para calcular el campo magnético generado se obtiene a través de la ley de Biot-Savart. Mientras en el tercer caso tenemos un solenoide, el cual genera campos magnéticos dentro de él, y la fórmula para calcularlo se obtiene a través de la ley de Ampère. Y estos serían tres ejemplos de fuentes que generan campo magnético. ¿Y cómo actúa el campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento? Bueno, imaginemos lo siguiente. Tenemos una región donde existe un campo magnético. Aquí tenemos el vector de campo magnético. Ahora imaginemos que una partícula cargada positivamente ingresa en este campo, y en este sentido de la velocidad que tiene la partícula. Ahora imaginemos que entre estos dos vectores se forma un ángulo θ. Supongamos que ese ángulo es diferente de 0 y es diferente de 180 grados. Al ocurrir esto, el campo magnético va a ejercer sobre la partícula una fuerza magnética, como lo podemos notar acá, que tiene la particularidad de que va a ser perpendicular tanto al campo magnético como a la partícula, al vector velocidad. ¿Y qué pasaría si el ángulo fuera igual a 0 o a 180? En este caso la fuerza magnética es nula. Esa sería una fuerza que ejerce el campo magnético sobre una partícula en movimiento. Ahora hablemos un poco acerca de la fuerza magnética. La fuerza ejercida por un campo magnético es cuando una partícula con carga que se mueve con una velocidad v ingresa a un campo magnético B. Este ejerce una fuerza F de B sobre ella. Entonces tenemos un imán el cual genera un campo magnético, ya que observamos las líneas del campo magnético. Cuando una partícula con carga que se mueve con una velocidad v ingresa en un campo magnético B, aquí tenemos el vector B tangente a las líneas del campo, entonces al introducirse la partícula en este campo, ejercerá una fuerza magnética sobre dicha partícula, que es la fuerza que podemos observar como el vector con una flecha negra. Esta fuerza será perpendicular tanto a la velocidad como al campo, y esa fuerza magnética es igual a la carga de esa partícula que está en movimiento por el producto vectorial de V por B. Ahora describiré las propiedades de la fuerza magnética. Como primero tenemos el módulo de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional al seno de θ, donde el ángulo que forma el vector velocidad de la partícula y el vector campo magnético. El módulo de la fuerza magnética puede calcularse mediante esta ecuación. Por ser un vector puede calcularse mediante esta ecuación, que es la fórmula general del módulo de un vector. En este caso tendríamos las componentes f de x, f de y, f de z de las componentes de la fuerza magnética. Como segundo tenemos, cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a 0. Es decir, aquí tenemos un imán y tenemos un vector de campo magnético tangente a las líneas del campo. Si la partícula se mueve de manera paralela al campo magnético, la fuerza magnética será nula. También ocurre si tiene la misma dirección, pero en sentido contrario. Como lo podemos ver, en este caso, la fuerza también será nula. Como tercera propiedad tenemos, cuando el vector de la velocidad de la partícula forma un ángulo θ diferente de 0 y diferente de 180 grados con el campo magnético, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular, tanto a la velocidad como al campo magnético. Es decir, la fuerza del campo magnético es perpendicular al plano formado por la velocidad de la partícula y el campo magnético.
Aquí podemos notar cómo la figura, lo que nos dice el párrafo, tenemos un ángulo θ, mientras ese ángulo θ sea diferente de 0 y de 180, la fuerza magnética será perpendicular a estos dos vectores. Como cuarta propiedad tenemos que la fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa que se mueve en la misma dirección. Es decir, acá podemos ver en la figura que tenemos una carga positiva y una carga negativa, el cual ingresan al campo magnético moviéndose con la misma velocidad en el mismo sentido, pero notamos que la fuerza que se ejerce en cada una de ellas tiene sentido opuestos. Ahora realizaremos un ejercicio para poner en práctica la ecuación de campo magnético, el cual dice lo siguiente. Una partícula tiene una carga de 5 por 10 a la menos 5 coulombs con velocidad en un campo magnético B. Determinar la dirección y el módulo del vector fuerza magnética que ejerce sobre la partícula. Bueno, aquí tenemos los datos, lo que es la velocidad, el campo magnético y la carga de la partícula. Y procedemos a resolver el ejercicio. Primero vamos a calcular el vector de fuerza magnética. Bueno, tenemos acá la ecuación. Primero calcularemos sus coordenadas y luego su módulo. Para desarrollar la ecuación de fuerza magnética, primero resolveré el producto vectorial, el cual lo calculamos por medio del determinante de una matriz que tendrá como primera fila los vectores unitarios y las dos filas siguientes serán las coordenadas de los vectores. Entonces voy a resolver el producto vectorial, como acabo de indicar, que será el determinante de una matriz que tendrá en primera fila los vectores unitarios I, J y K. En la segunda fila, las coordenadas de la velocidad y en la última fila, las coordenadas para el campo magnético. Procedo a aplicar el método de Sarrus, el cual tiene varias maneras de aplicarse. Utilizaré el método del cual se repite las dos primeras filas y ya tenemos la matriz. Se repite las dos primeras filas. Procedo a aplicar el método de Sarrus, que sería multiplicar las diagonales de las principales que van de descendiente de izquierda a derecha. Y tendríamos I por 4 por menos 2, menos 8i, más 2 por 0 por k, 0k, más 1 menos 1 por j por menos 1, más 1j, menos, ahora procedo a aplicar las diagonales secundarias. Sería menos 1 por 4 por k, menos 4k, menos 1 por 0 por i, 0i, y menos 2 por j por 2, menos 4j. Ahora procedemos a realizar las operaciones algebraicas y tenemos menos 8i menos 0i, ya que este menos le cambia el signo a lo que están entre el paréntesis, tenemos menos 8i, más 1j, más 4j, 5j, y más 0k, más 4k, tenemos 4j. Y este sería el resultado del producto vectorial, en lo cual tenemos un vector, ya que es un producto vectorial. Después de resolver el producto vectorial, aplico la ecuación de la fuerza magnética y obtengo lo siguiente. La fuerza magnética es igual a la carga que nos da el problema, que es 5 por 10 a la menos 5 coulomb, por el resultado del producto vectorial, que es lo que hallamos anteriormente. Reacomodando, tendríamos esto, que es 5 por 10 a la menos 5 por el vector obtenido del producto vectorial. Esta n
sería Newton, que es la unidad de fuerza magnética. Y esta sería la dirección de esa fuerza magnética, que es uno de los puntos que nos piden en el ejercicio. Ahora procederé a calcular el módulo del vector. Aplicando la ecuación general del módulo de un vector, tendría que el módulo de este vector sería igual el 5 por 10 a la menos 5. Lo puedo sacar de la ecuación, que va a multiplicar al resultado que está dentro de la raíz. La coordenada en X de la fuerza es menos 8, la de Y es 5 y la de Z sería 4. Hago las operaciones y obtengo como resultado 5 por 10 a la menos 5 por la raíz de 89. El módulo de la fuerza magnética sería, como resultado, 4.717 por 10 a la 4 newton. Y esta sería todo el ejercicio. Eso sería todo acerca de campos magnéticos y fuerza magnética. Muchas gracias.